Elena había crecido en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Era una niña tímida, de ojos grandes y oscuros, que solía quedarse en la esquina del patio del colegio, observando desde lejos mientras los otros niños jugaban. La gente la conocía como la niña silenciosa. Incluso sus maestras decían que raras veces hablaba en clase, aunque sus notas eran impecables. Nadie imaginaba el secreto que Elena guardaba, ni siquiera su madre, Clara. Clara siempre estaba ocupada trabajando, y aunque amaba a su hija, le costaba notar los cambios sutiles en ella. Sin embargo, esa primavera algo cambió. Elena comenzó a mostrarse cansada, evitaba el contacto visual y se aferraba a su vientre con una expresión de dolor. Al principio, Clara pensó que eran síntomas de crecimiento o problemas digestivos, hasta que, una noche, escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación de su hija. Alarmada, se acercó a la puerta entreabierta y vio a Elena respirando entrecortadamente, su rostro cubierto de sudor. Clara se apresuró a encender la luz y quedó paralizada al ver la protuberancia en el vientre de su hija. Era imposible. Elena tenía solo 9 años. Llevó a su hija al hospital al amanecer, buscando respuestas. Los médicos la atendieron de inmediato, sus rostros tornándose serios al examinar a la niña. Después de varios análisis, Clara fue llamada a una sala privada. El médico, el doctor Ramos, la miró con una expresión sombría. «Señora Clara, sé que esto es impactante, pero su hija está embarazada». Las palabras cayeron como una bomba. Clara sintió que la sala giraba a su alrededor, que el mundo se desmoronaba en un caos que no podía controlar. «No, eso no puede ser. Tiene solo 9 años. ¿Cómo es posible?» El doctor respiró profundamente. «Entiendo lo difícil que es esto, pero los resultados son claros. Su hija está en las últimas etapas de gestación. Vamos a tener que hacer todo lo posible para proteger su salud y, por supuesto, la del bebé». Clara miró al doctor con incredulidad, tratando de asimilar aquellas palabras que parecían sacadas de una pesadilla. Pero lo que más la atormentaba era la pregunta que ahora resonaba en su mente. ¿Cómo había llegado Elena a esa situación? Esa noche, Clara se sentó junto a su hija en el hospital, sin dejar de observarla, intentando encontrar alguna respuesta en sus ojos. Elena, pálida y débil, parecía al borde del colapso, pero cuando su madre le preguntó suavemente qué había pasado, Elena apartó la mirada, como si quisiera proteger el secreto que llevaba dentro. En los días que siguieron, Clara intentó por todos los medios que su hija hablara, que le dijera quién le había hecho eso, pero Elena se mantenía en silencio, con la mirada perdida en el techo, como si su mente estuviera en otro lugar. Cada vez que alguien mencionaba al bebé, un leve temblor recorría su cuerpo, y sus ojos se llenaban de lágrimas que no caían. Clara podía sentir la profundidad de su dolor, pero no podía comprenderlo. Finalmente, llegó el día en que Elena dio a luz. El parto fue difícil y los médicos lucharon por estabilizar tanto a la niña como al recién nacido. Clara, exhausta y confundida, observaba a su hija y al bebé desde el otro lado de la sala, sintiendo una mezcla de miedo y amor que no podía describir. Sin embargo, el terror verdadero comenzó poco después de que el bebé nació. Durante las primeras noches, los médicos y enfermeras notaron algo extraño en él. No lloraba, no hacía ruido alguno, y su respiración era tan leve que apenas se notaba. Incluso su temperatura corporal era más baja de lo normal. El doctor Ramos, incapaz de explicarlo, recomendó mantenerlo bajo observación intensiva. Clara, aunque no entendía del todo lo que ocurría, comenzó a sentir una inquietud creciente. Cada vez que miraba a ese bebé, algo en él la hacía estremecerse. Su piel era extrañamente pálida y sus ojos, abiertos desde el primer día, parecían observar a todos con una inteligencia que no era propia de un recién nacido. Elena, en cambio, evitaba acercarse al bebé.
Clara intentó animarla a conocerlo, a abrazarlo, pero la niña se estremecía cada vez que lo mencionaba. Una noche, mientras Clara estaba con ella, Elena la miró con ojos llenos de terror y murmuró: Él sabe cosas, mamá. Él me dijo que venía por mí. Las palabras de su hija la dejaron sin aliento. ¿Cómo podía una niña de 9 años pensar algo así? Intentó calmarla, atribuyendo sus palabras al agotamiento y al trauma de la situación. Pero, en el fondo, algo en aquellas palabras la perturbaba profundamente. En los días siguientes, el comportamiento del bebé solo se volvió más inquietante. Aunque su salud parecía estable, no lloraba ni emitía sonido alguno. A veces, cuando una enfermera se acercaba a revisarlo, el bebé la miraba con una expresión que parecía más la de un adulto que la de un recién nacido. Y cada noche, Elena se hundía más en su silencio, cada vez más débil, como si algo estuviera drenando su energía. Hasta que una madrugada, Clara se despertó sobresaltada por un grito agudo proveniente de la habitación de su hija. Al llegar corriendo, encontró a Elena en la cama, temblando y señalando el rincón de la habitación. «Él estaba ahí, mamá. Él estaba aquí mirándome». Clara intentó consolarla, pero mientras abrazaba a su hija, no pudo evitar mirar el rincón vacío, preguntándose si realmente estaba sola en esa habitación. Elena seguía temblando, abrazada a su madre, mientras sus ojos permanecían fijos en el rincón oscuro de la habitación. Clara trataba de calmarla, susurrando palabras tranquilizadoras, pero el miedo de su hija parecía demasiado profundo, demasiado arraigado como para disiparse con facilidad. Esa misma noche, Clara fue al área de neonatología, donde el bebé estaba bajo observación. Las luces bajas y el silencio del pasillo parecían darle un aire irreal al lugar, como si algo invisible lo envolviera todo. Se acercó a la cuna de su nieto y lo miró con atención, tratando de entender qué era lo que tanto aterraba a Elena. El bebé estaba despierto, mirándola fijamente con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían examinarla. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver aquella mirada intensa, poco común en un recién nacido. Era como si esos ojos fueran los de alguien mucho mayor, alguien que la observaba con una mezcla de curiosidad y desafío. De repente, Clara notó algo extraño. El monitor de la cuna, que debía registrar los latidos y la respiración del bebé, mostraba valores inusualmente bajos, casi inexistentes. Y sin embargo, el niño seguía mirándola, moviendo los pequeños dedos, como si supiera que ella lo estaba observando. Su piel seguía siendo anormalmente pálida, y sus movimientos, aunque sutiles, parecían deliberados, calculados. Clara se apartó de la cuna, perturbada. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Él me dijo que venía por mí. ¿Era posible que su hija no estuviera imaginando cosas? ¿Podría haber algo más en el nacimiento de ese niño? ¿Algo que escapaba a toda explicación? Días después, Elena seguía cada vez más retraída, y Clara notó que su salud estaba empeorando. La niña apenas comía, y sus noches eran una secuencia de pesadillas y llantos. Cuando Clara le preguntaba qué ocurría, Elena siempre respondía lo mismo. Él viene en mis sueños, mamá. Me dice cosas que no entiendo. Me dice que debo irme con él. Clara intentó calmarla, atribuyendo aquellos pensamientos al trauma de su situación. Sin embargo, el estado de Elena no mejoraba. Los médicos, desconcertados, le recomendaron un psicólogo, pero nada parecía aliviar el miedo que su hija sentía hacia el bebé. Una noche, agotada y desesperada, Clara se quedó dormida en la silla al lado de la cama de Elena. Un ruido la despertó en medio de la madrugada, un susurro bajo y extraño. Se incorporó de golpe y se dio cuenta de que el sonido venía de la cuna del bebé en la habitación contigua. Caminó hacia allí, con el corazón latiendo a toda velocidad. Al llegar, lo encontró despierto,
moviendo sus pequeñas manos y con la mirada fija en el techo, como si estuviera hablando solo. Era imposible, pero el sonido parecía provenir de él. Clara se acercó, casi en trance, y entonces escuchó claramente un murmullo, una voz extraña y profunda, una voz que no era propia de un bebé. Las palabras eran apenas comprensibles, pero parecían dirigirse a ella. «Pronto, vendrá, conmigo». Clara retrocedió, ahogada por el pánico. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Corrió de regreso a la habitación de Elena y se encontró con que su hija estaba despierta, mirando hacia la puerta, como si también hubiera oído algo. Sus ojos estaban llenos de terror. «Mamá, él quiere llevarme. Dice que pronto será el momento». Clara sintió cómo el terror se apoderaba de ella. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Cómo era posible que un recién nacido pudiera tener alguna conexión con esas palabras? Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Alguna presencia inexplicable, estaba afectando a su hija, y no podía permitir que eso continuara. Al día siguiente, Clara contactó a una amiga de la familia, una anciana llamada Rosa, que era conocida en el pueblo por tener un conocimiento profundo de rituales y prácticas antiguas. Aunque nunca había creído en supersticiones, Clara sentía que necesitaba respuestas más allá de la ciencia. Rosa escuchó atentamente todo lo que Clara le relató, desde el embarazo de Elena hasta el extraño comportamiento del bebé. Al final, la anciana asintió con expresión sombría. «Lo que describes no es natural, Clara. Ese niño lleva algo oscuro en su interior. No puedo decirte qué es exactamente, pero sé que no es un niño común. Alguien o algo lo ha traído con un propósito que va más allá de la vida misma». Clara miró a Rosa con incredulidad y miedo. «¿Qué puedo hacer? ¿No puedo simplemente abandonarlo?» «No, pero debes proteger a tu hija», respondió Rosa con seriedad. «Si ese ser viene por ella, debes hacer lo necesario para romper cualquier vínculo que los una. Hay un ritual, pero es peligroso y requiere un sacrificio». Clara sabía que debía proteger a Elena a toda costa, así que aceptó, aunque no sin temor. Esa noche, después de que el hospital cerrara sus puertas, Rosa y Clara llevaron a Elena y al bebé a una habitación oscura en la casa de Rosa y prepararon el lugar para el ritual. Encendieron velas alrededor de la habitación y trazaron un círculo de sal. Rosa comenzó a recitar palabras antiguas, mientras el bebé permanecía en el centro del círculo. De repente, el ambiente se tornó frío y la llama de las velas parpadeó. Clara sintió una presencia en la habitación, algo oscuro y opresivo. El bebé, hasta entonces callado, comenzó a reír, una risa profunda que no parecía la de un niño. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y el aire se volvió pesado, como si una sombra estuviera envolviendo todo a su alrededor. Rosa alzó la voz, continuando con el ritual, pero el bebé comenzó a gritar, un sonido inhumano que helaba la sangre. Clara, aterrada, sostuvo a Elena con fuerza, mientras el rostro de su hija se llenaba de miedo. Y entonces, justo cuando el grito alcanzaba su punto más agudo, el bebé dejó de moverse, y el silencio se instaló en la habitación. El silencio que llenó la habitación después del grito del bebé era abrumador, casi tangible. Clara sentía que el aire se había vuelto tan espeso que apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza mientras miraba al bebé, que yacía inmóvil en el centro del círculo de sal, con los ojos fijos en el techo y una expresión de serenidad perturbadora en el rostro. La habitación estaba tan quieta que parecía que el tiempo se había detenido. Rosa, exhausta por el esfuerzo del ritual, apenas podía mantenerse en pie. Se tambaleó un poco y, recuperando el aliento, se volvió hacia Clara y Elena. «Hemos logrado romper el vínculo, al menos por ahora. Pero este ser no es de nuestro mundo. Lo que lleva dentro es oscuro y no descansará hasta cumplir su propósito».
Clara abrazó a Elena, sintiendo el alivio mezclado con un terror persistente. Sabía que había logrado proteger a su hija esa noche, pero las palabras de Rosa resonaban como una advertencia ominosa. Se acercó al bebé, aún dentro del círculo, y lo miró con una mezcla de confusión y compasión. A pesar de todo, sentía una conexión con él. Aquel niño extraño, que había venido al mundo de una forma tan aterradora, seguía siendo su nieto. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía tomar una decisión difícil. Sabía que tenerlo cerca significaba un riesgo constante para Elena y posiblemente para todos los que los rodeaban. Clara respiró hondo y después de una larga pausa, miró a Rosa con ojos llenos de determinación. ¿Hay alguna forma de liberarlo de esta oscuridad, de lo que sea que lo posee?, preguntó, aferrándose a la mínima esperanza de salvar al niño. Rosa negó con la cabeza lentamente. Es posible que su esencia esté ligada a ese ente que busca a Elena. Si intentas separarlos por completo, podría resultar en una catástrofe. Él vino al mundo con un propósito, y ahora que ese propósito ha sido frustrado, su presencia en este plano solo traerá más dolor. Clara sintió un nudo en la garganta. Era como si se enfrentara a una elección imposible: proteger a Elena y alejar al niño, o quedarse con él y vivir bajo la constante amenaza de que esa entidad regresara a reclamar lo que quería. Miró al bebé una última vez, sus ojos oscuros fijos en ella, como si supiera lo que estaba pensando. Finalmente, decidió que debía alejar al bebé para siempre, con la esperanza de que, lejos de Elena, la oscuridad no los seguiría. Al día siguiente, Clara dejó al bebé en un convento distante, sin más explicación que una carta en la que pedía que cuidaran de él y le dieran el amor que ella no podía ofrecerle. Mientras se alejaba del convento, con el corazón roto y las lágrimas nublando su visión, sintió que algo oscuro y pesado se desprendía de su vida, como si, al dejarlo atrás, también dejara atrás una parte de la maldición que había amenazado con destruirla. Al regresar al pueblo, Clara notó que Elena parecía más tranquila. Con el paso de los días, su salud mejoró, y aunque todavía tenía pesadillas ocasionales, el terror en sus ojos había comenzado a desvanecerse. La vida pareció volver lentamente a la normalidad, y Clara se aferró a la esperanza de que, con el tiempo, ambas pudieran dejar atrás aquel oscuro capítulo. Pasaron los años, y aunque Clara pensaba en el bebé de vez en cuando, intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Sin embargo, en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba con fuerza y el silencio se apoderaba de la casa, a veces escuchaba un suave susurro en el viento, una risa lejana y familiar, que parecía recordarle que algunos lazos no se rompen tan fácilmente. Una noche, años después, cuando Elena ya era una adolescente, Clara encontró una nota extraña en su puerta. Era un papel viejo, amarillento, y en él solo había una frase escrita en una caligrafía que le resultó extrañamente familiar. Gracias por protegerme, mamá. Volveré pronto. Clara sintió cómo un escalofrío recorría su espalda, y en su pecho, el antiguo temor que creía olvidado regresó con fuerza. Sabía que la pesadilla no había terminado, y que algún día, tal vez muy pronto, el niño, ahora crecido, volvería a cumplir su propósito.